En el Evangelio de hoy asistimos a una de las escenas más hermosas que nos traen los Evangelios. El ángel Gabriel, que viene a la Virgen María para comunicarle la voluntad, el designio de Dios de hacerla la madre del Salvador, la madre de su Hijo. Es un diálogo hermoso entre el arcángel Gabriel y la Virgen María. Un diálogo que ojalá nosotros tomáramos, repasáramos, viéramos el contenido que tiene cada una de esas afirmaciones fundamentales en el mensaje del ángel, en la respuesta de la Virgen María. Porque la respuesta de la Virgen María tiene la peculiaridad de ser la respuesta de la fe. Y por lo tanto es la respuesta que nosotros, como seres humanos, tenemos que dar al Señor cuando Él se nos manifiesta, cuando Él viene a nosotros. Yo quisiera resaltar dos aspectos. El primero es el contenido mismo del anuncio del ángel a María. ¿Qué es lo que anuncia el ángel? El ángel anuncia que Dios ha decidido que ella sea la madre de su Hijo. Aquí tenemos delante de nuestros ojos uno de los misterios más difíciles de comprender de toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque no se trata de un anuncio teórico, no es simplemente la explicación de que se va a producir el nacimiento de un niño que va a ser el Hijo de Dios. No, se trata fundamentalmente de un acontecimiento que parte en dos la historia de la humanidad, porque es Dios mismo el que viene a nosotros, es Dios mismo el que se hace carne en medio de nosotros. Como lo decía un padre de la Iglesia, la carne, es decir, el hecho de que Dios revista nuestra carne, tome nuestra condición humana, es el eje mismo de la salvación. Por eso es tan importante el que nosotros comprendamos esto. Dios, como nos lo dice la Sagrada Escritura permanentemente desde la primera página hasta la última, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios distante, no es un Dios teórico. Es un Dios que nos ama hasta el punto de hacerse uno de nosotros, de meterse en nuestra historia, de meterse en nuestro mundo, para asumir todo lo que tiene que ver con nuestra vida, para enseñarnos cómo tenemos que responder al amor de Dios con un amor total de entrega generosa que lo lleva hasta la obediencia de la muerte en la cruz, pero una obediencia que inmediatamente significa el recibir la plenitud de la vida en la resurrección. Este es el misterio de la encarnación. Dios con nosotros. Emmanuel, nos dice la Sagrada Escritura. Dios con nosotros. Pero también está la respuesta de la Virgen. En ese diálogo entre el arcángel y la Virgen, nosotros comprendemos cómo el Dios a quien nosotros amamos y adoramos no es un Dios que imponga, que se imponga a la fuerza, que coarte la libertad del ser humano. No. Es un Dios que respeta profundamente nuestra libertad. Y por eso respeta profundamente la libertad de la Virgen María. Incluso la Virgen se permite, podríamos decir así, se permite pedir explicaciones para entender mejor. Y cuando verdaderamente está convencida de que lo que el ángel le propone es la voluntad de Dios, entonces responde con aquella frase tan conocida, tan famosa, pero que es fundamental como la adhesión de la fe. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa tiene que ser también nuestra respuesta de amor al anuncio que Dios nos hace permanentemente a nosotros, de que Él nos ama, de que Él nos quiere hacer sus hijos, de que Él quiere llenarnos de su amor y de su paz. También nosotros tenemos que decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Estoy disponible para que tú hagas en mí tu voluntad. Y la voluntad de Dios, nosotros lo sabemos perfectamente, es precisamente nuestra felicidad, nuestra plena realización. Es la posibilidad como seres humanos de vivir en plenitud aquí en la tierra y luego tener, más allá de nuestra muerte, la participación en la vida misma de Dios para siempre. Es la Navidad, ese misterio maravilloso de la encarnación de Dios, de un Dios que asume nuestra carne,
nuestra condición humana, nuestra realidad humana, para transformarnos, para vivificarnos, para llenarnos de su amor y de su gracia. Abramos nuestro corazón, respondamos como la Virgen María: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu voluntad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.